Este es el pastor Dani Vargas de la Iglesia Casa de Restauración Yeshua mi Rey, Ministerio Despertando en la Verdad, el cual por gracia y misericordia el Señor nos da el privilegio de poder reunir líderes, futuras pastoras desde las naciones, desde Puerto Rico hacia los países caribeños, países Latinoamérica, Estados Unidos, y estamos gozosos y muy contentos. Hoy vamos a comenzar la celebración de Pesach. ¿Qué es Pesach? ¿Y por qué estamos aquí hablando respecto a este tema en este momento donde estamos celebrando? Israel en las naciones está celebrando el momento de la salida del pueblo de Israel, porque fue un mandamiento que Dios dijo que celebráramos para esta fecha. Y claro, estamos en las naciones, estamos en el mes de abril, pero el calendario en el que nos vamos a regir es en el calendario hebreo. Realmente hoy es día 15 del primer mes del año de Israel, que es el mes Nisan. Entonces eso lo van a entender ya mismo, lo van a ir comprendiendo. Para ti, si estás por primera vez viendo esta presentación, quiero que le pidas al Espíritu Santo que abra el entendimiento de tu corazón y tu mente para que tú puedas entender lo que hoy vas a ver con tus ojos, porque vas a ver una enseñanza que nunca antes, ¿estás seguro? Nunca antes la habías visto, y que te va a hacer reflexionar y entender la razón por la cual el Mesías tuvo que venir y por qué tuvo que entregar su vida en una muerte a cruz tan dolorosa por causa de las ovejas perdidas, que ahí estábamos prácticamente todos nosotros. Así que vamos a comenzar con un video. Quiero compartir la pantalla. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53, 700 a.C. Escucha mi súplica, Padre. ¿Realmente crees que Levántate un solo hombre y defiéndeme. puede cargar sobre sus hombros todo el peso del pecado? Protégeme, misericordioso Padre. 30. Parece asustado. 30, Judas. Mencionó un peligro. Sálvame de todas las trampas que me tendieron. ¿No fue esa mi promesa Mientras cenábamos, contigo? habló de traición. Ningún hombre puede llevar esa carga. Te lo aseguro. Es demasiado pesada. Señor, hay problemas. A medianoche, Abenader. Lo siento. Dicen que eres un rey. Dime, ¿cuál es tu reino? ¿De qué linaje de reyes provienes? Tumulto en los muros. Caifás arrestó a un profeta. Ahora lo tiene bajo custodia. ¿Quién es? Es de Galilea. Los fariseos aparentemente lo odian. ¿De Galilea? Si es posible, que pase de mí esta copa. Salvar sus almas es muy costoso. Nadie puede. Nunca. No, ¿Por qué es esta noche diferente nunca. Pero que se haga tu voluntad. a cualquier otra? Alguna vez fuimos esclavos, Que se haga tu voluntad y no la mía. pero ahora somos libres. ¿Tu padre quién es? Sana a los enfermos con magia. ¡Con magia! ¡Con la ayuda de los demonios! Judas traiciona salir del hombre con un beso. ¡Dijo que era el pan de la vida! Bájala. Quien a espada mata, a espada morirá. Comíamos de su carne y no bebíamos de su sangre, no tendríamos vida eterna. Tomen y coman esto. Ahora, yo te pregunto, ¿El rey de los judíos? ¿Eres un rey? Jesús de Nazaret, responde ahora. Mi reino no es de este mundo. ¿Eres tú el Mesías? Si lo fuera, ¿El Hijo del Dios que vive? sí soy yo. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia
a tu enemigo. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¡Ya lo escucharon! ¡No! Verán al Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios bajar de las nubes del cielo. Ahora tenemos a un desalmado asesino. Su nombre es Barrabás. Si el mundo los aborrece, recuerden que me aborreció ¿Por qué me golpeas? antes. Y oren por quien los persigue, De nuevo les pregunto, porque si solo aman a quien los ama a ustedes, ¿a cuál de estos dos hombres quieren que libere? ¡Libere a Barrabás! ¿qué recompensa tendrán? Con Jesús de Nazaret. ¡Crucifíquenlo! Les enviaré al Espíritu de la verdad. Si me persiguieron, a ustedes también. No deben temer. El Paráclito vendrá. Solamente lo azotaré y luego será liberado. Que proviene del Padre. Que da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla. ¡Con más Y fuerza! autoridad para tomar de nuevo. 9. Saben que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 12. Dijiste que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días. Pero no puedes bajar de esa cruz. Porque ellos no saben lo que hacen. ¡Padre! Escúchelo. Está orando por usted. ¡Padre! Y beban. Esta es mi sangre. Sangre de la alianza. ¿Por qué me has abandonado? Consumado es. Padre. Padre mío. Mío. Sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hágalo en memoria mía. En tus manos encomiendo mi espíritu. Bienvenidos a todos, el pastor Dani Vargas de nuestra casa de Yeshua es mi Rey. Es un honor poder compartir con ustedes tan bonita enseñanza. En la noche de hoy vamos a estar hablando sobre aspectos del Pesaj. ¿Qué es el Pesaj? Bueno, nosotros nos han enseñado a celebrar las Semanas Santas. La Semana Santa es simplemente un esfuerzo por la iglesia cristiana tradicional
religiosos, diferentes denominaciones a nivel internacional, de poder estar lo más cerca de guardar reverencia, respeto y celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero todos sabemos, lo que estamos estudiando Raíces Hebreas, que hay mucho más información, hay más información de la que quizás la religión nos mantuvo con muy buenas intenciones, pero muy mezclada entre lo puro y lo impuro, que hace muchas veces que haya un sinnúmero de cosas o aspectos de revelación dentro de la palabra de Dios que se pierdan. Por eso que hoy es un honor poderles enseñar una de las presentaciones de mayor impacto en el año, porque ahora mismo estamos en una fiesta divina, una de las 7 fiestas de Israel, que es la celebración de Pesach. Y esto lo van a ir comprendiendo durante toda la enseñanza, ¿verdad? Porque queremos que usted aprenda, queremos que usted entienda el por qué es un cordero, por qué comparaban a Yeshua con un cordero, por qué la sangre del cordero nos limpia de pecado. Entonces, esas cosas las sabemos, pero no las entendemos. Mucha gente, tú le preguntas por qué la sangre del cordero limpia a nosotros los pecadores, ¿verdad? Nos limpia de pecado. Y por qué un cordero, y por qué Yeshua lo compara con un cordero. Entonces, todas estas cosas son necesarias para entenderlas, y para eso tenemos que remontarnos a la cultura hebrea. Tenemos que remontarnos en este momento como si estuviéramos en el monte Sinaí, hubiésemos pecado y ahora Dios nos da la oportunidad de mantenernos bajo el pacto, pero a través de sacrificio. Hay que entender las órdenes de sacerdote, hay que entender los sacrificios que se hacían anualmente para poder presentárselos al Señor. Y esto todo era tipificación de un Mesías que iba a venir en el futuro, que ya estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros y ya se fue, pero algún día va a regresar y lo estamos esperando. Así que, para la pregunta, quizás tal vez te estás preguntando ¿qué es Pesach? Pues mira, el Pesach es la Pascua. Estamos celebrando Pascua. ¿Para qué significa la Pascua? La palabra Pesach viene de pasar por alto. Y pastor, ¿qué tiene que ver esto de pasar por alto? Tranquilo, lo vas a ir entendiendo a medida que vayamos entrando en la profundidad de esta gran enseñanza. ¿Okay? Lo primero que debe entender es que es una de las fiestas establecidas por Yahweh. Esta fiesta no la puso el hombre, no la puso Grecia, no la puso los griegos, ni los romanos, ni los cristianos, ni los católicos, ninguna religión. Esta fue una fiesta que Dios la escribió en los mandamientos, lo estableció en los estatutos. Entonces, conmemora la liberación de Israel de Egipto. Todos sabemos que Israel estuvo 430 años en cautiverio bajo la presión del faraón en Egipto. ¿Por qué? Porque había sido desobediente. Cada vez que hay desobediencia hay una consecuencia, y es que siempre terminamos en manos de un faraón, en manos de alguien que nos lastima, en manos de alguien que nos va a oprimir. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Por eso fue que Dios, Yahweh, tuvo que escoger a Moisés para utilizarlo como un libertador, tipificación de Mesías, Yeshua, tipificación de Yeshua, para salvar a un pueblo que estaba en esclavitud. Entonces, esta fiesta conmemora la liberación del pueblo de Israel de Egipto, marca el inicio de un nuevo tiempo, es un acto de redención por medio de la sangre. Lo vamos a entender porque es un acto de redención por medio de sangre, y para poder comenzar a entenderlo tenemos que irnos a Éxodo capítulo 12 verso 13 en la Torá, donde dice que la sangre será señal y pasaré de vosotros. Se está refiriendo a la muerte cuando estaban las plagas en Egipto, pero ya mismo lo van a ir comprendiendo mayor. Ahora, por lo pronto, lo que quiero que entiendan es que esto es una fiesta, se celebra en Israel, los judíos la celebran, pero no la celebran como que Yeshua es el Mesías. El 90% de los judíos que viven actualmente en Israel tierra, no Israel nación, es esparcido, Israel tierra, la tierra de Israel, el país de Israel, 90% de los judíos que están allí son personas sionistas, no creen en el Mesías Yeshua. Ellos están esperando un Mesías. Por eso es que el anticristo se va a manifestar desde el reloj profético de Israel, desde Israel, para poder engañar, sentarse en un templo que se va a construir, y que ese templo de allí, dentro de un orden mundial, el anticristo va a gobernar por 7 años. ¿Okay? Ahora,
Esa es otra clase, aparte, ¿verdad? Mucha información. Por lo pronto, lo que quiero que entiendas es que Pesa es la primera y la más importante fiesta del calendario judío. Comienza el día de Nisan, y se celebra durante 7 días. O sea que ya empezamos desde el domingo hasta este próximo sábado. Sé que no lo sabía, pero no te preocupes, estamos todos aprendiendo. ¿Ok? O sea, comienza el día de Nisan y se celebra durante 7 días, de los cuales el primero y el último son días de reposo. O sea que ahora mismo, el primer día, que fue el domingo, era un Shabbat. Domingo es el primer día de la semana. Domingo fue, o sea, sábado fue Shabbat, domingo fue Shabbat, porque estábamos entrando en la semana mayor. Y ahora el próximo sábado es otro Shabbat, que es otro día más de descanso. Son 2 días de descanso y 7 días de purificación, que eso lo vamos a ir entendiendo. ¿Ok? Entonces, en lo que está prohibido el trabajo cotidiano, los judíos y los israelitas mesiánicos sabemos que en las fiestas que el Eterno escribió con su dedo son importantes respetarlas. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Un mesiánico que conoce a Yeshua como Salvador, que lo reconoce y vive las fiestas de Israel en obediencia a la Torah, sabe que cuando la Torah dice que es pesa, hay que comer completamente limpio, basado a la fiesta, y hay que guardar los 2 días de reposo de esos 7 días. Y usted dirá, pastor, pero es que todo eso yo no lo entiendo. No te preocupes porque una vida no basta y cuando Yeshua venga, lo vamos a tener que hacer sí o sí, lo vamos a tener que hacer como Él lo sabe explicar. Yo estoy seguro que el Mesías sabe explicarlo mucho mejor que yo. ¿Ok? Nosotros estamos en una práctica a lo que Él llega. En ella, en esta fiesta se festeja la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, obrada por Dios a través de Moisés. Y aquí te voy a explicar lo que son las 7 fiestas de Israel. La primera del año, porque ahora mismo estamos en el primer mes del calendario judío. Estamos comenzando el año. Hoy es día 15 del mes Nisan. Y en el primer mes se celebra la fiesta de Pesa, que es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero qué casualidad o causalidad que exactamente para esta misma fecha también se sacrificó a Yeshua HaMashiach. Entonces, la primera fiesta del año es la muerte de Yeshua, que es en Pesach. La segunda es la panes sin levadura, que es esta misma semana. Y la de primicia, que es en este próximo sábado. Son 3 fiestas que se celebran seguidas en esta semana. Por eso es que esta es la semana mayor. Esta es la semana que según la religiosidad, los cristianos celebran como la Semana Santa. Por lo menos hacen su esfuerzo, ¿verdad? Y no lo podemos criticar, son nuestros hermanos también. Ya en su proceso ellos irán entendiendo y cuando el Mesías venga les enseñará si el Señor así quiere. Entonces, la próxima fiesta son 50 días después, que es la de Shavuot, es la de Pentecostés, que es la entrega de la Torah en el Sinaí. Se celebra cuando exactamente Dios le entregó. Primero Dios saca en Pesa al pueblo de la esclavitud. Luego, panes sin levadura, para recordar que cuando esa tarde salieron corriendo, porque el faraón le dio la orden de que salieron y se llevaron los panes a mitad de haberlos preparado y muchos de esos panes salieron sin levadura y entonces se lo tuvieron que comer en el desierto bien soso, y eso es tipificación de que Dios se estaba separando lo puro y lo impuro, porque la levadura es impura. Si venimos a ver, le da el gusto al pan, pero es dañina. Entonces, esto es lo que prácticamente está pasando. Shavuot, que es día de Pentecostés, y luego las otras 3 fiestas. De hecho, nosotros los mesiánicos que conocemos a Yeshua, celebramos estas primeras 4, pero estas otras 3, las fiestas de otoño, se practican, pero no se hacen correctamente, exactamente como el Eterno quiere. Y esto va a ser organizado cuando el Yeshua regrese y recoja todas las tribus esparcidas y nos reúna en casa nuevamente en Israel. Entonces, que la primera es Yom Teruah, que es donde llega el esposo,
la coronación del Mesías, esta es la trompeta que va a sonar y que viene el arrebatamiento, día del juicio y perdón, Yom Kippur, y Sukkot, que el reino establece en la tierra 8 días en tabernáculo. Pero esto tranquilo, esto no hay que entenderlo completo. Yo tengo una clase que también explica básicamente la fiesta, así que no se preocupen. Lo importante es conocer Pesa. Ahora vamos a hablar de asuntos que vamos a resolver en esta clase de Pesa. Hoy vamos a estar discutiendo aspectos. ¿Qué significa la sangre del cordero que evitó la muerte de los primogénitos en Egipto? ¿Cómo se relaciona con la muerte de Yeshua y la salvación que él nos ofrece? Y para esta altura, yo me imagino que ustedes conocen la película de Moisés, la historia de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Cuando libertó al pueblo, cuando le dijo al faraón que soltara el pueblo, él ponía resistencia, venían las plagas, él terminó soltando el pueblo, salieron, se encontraron con el mar de frente, allí Yahweh abrió el mar, el faraón vino detrás con su ejército porque se arrepintió, el faraón era muy bipolar, muy cambiante de emociones, y al cambiar de opinión, cuando vino detrás del pueblo, y todos sabemos que ya el pueblo cuando cruzó, ellos vinieron, se entraron en el mar los arropó, murió el faraón, murió todo su ejército allí. Y entonces entró una nueva temporada, el pueblo de Israel en el desierto, donde en el desierto allí Yahweh dijo que hicieran la fiesta de Pesa en conmemoración, en memoria de la salida de la esclavitud de Egipto. Entonces, todos sabemos que durante las plagas, antes de que el pueblo saliera, hubo una de las plagas fue la muerte de los primogénitos. Y Yahweh le dijo a Moisés que mataran un corderito inocente y cogieran esa sangre y la pusieran en los dinteles de las puertas de entrada de las cabañas donde estaba el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que la muerte no entrara en la casa de los primogénitos, porque Yahweh iba a llevarse todos los primogénitos que no tuvieran la sangre en el tintado de cada puerta de entrada y salida de cada cabaña. El pueblo de Israel así lo hizo, y porque obedeció, la muerte cuando pasó no vio a los hijos de Israel, pero sí vio a los que desobedecieron. Obviamente no creían en lo que Yahweh le decía a Moisés, y ahí fue que murió el hijo del faraón. Les digo este resumen para que puedan entender en a fondo todo esto de que qué significa la sangre del cordero que evitó la muerte de los primogénitos en Egipto, y cómo es que se relaciona ese hecho con la muerte de Yeshua y la salvación que él nos ofrece. Aquí vamos a poder entender el poder de la resurrección cuando Yeshua venció la muerte. ¿Qué significa que Yeshua murió y fue al Seol? Seol es el infierno, amados. O sea que Yeshua fue al infierno, pero ¿para qué fue al infierno? Esto te lo voy a explicar hoy aquí. ¿Y qué significa que llevó los frutos al Padre? Así que hoy prepárate que esto va a estar espectacular. Y lo primero que quiero que entienda es que el animal más manso sobre la faz de la tierra es la oveja, es el cordero. El cordero es un animalito tan y tan manso que si tú le das comida por la mañana y luego lo sueltas, a donde quiera que tú vayas te sigue. Es muy fiel. Dicen los expertos que puede reunir hasta 50 rostros, recordar 50 rostros de 2 a 5 años y quizás un poco más. Es muy inteligente, es muy mansa. Por años ha sido objeto de muchos maltratos. Las han asesinado para comer sus carnes, las han asesinado para obtener sus pieles, las han asesinado para poder explotarlas con la lechecita de ellas también. Es un animal muy manso. Por eso es que en Isaías 53:7 se compara el cordero con Yeshua. Donde dice en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja, delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. O sea, humilde. Vino, cayó, silencio, y lo llevaron a la muerte sin decir una sola palabra. Entonces, en el aspecto histórico, en el libro de Éxodo, se revela la vocación de Moisés, que fue un elegido por Dios para salvar el pueblo. Eso está en Éxodo 6. Dios envía a Moisés ante el faraón para que deje partir a su pueblo al desierto para darle culto. Y los egipcios no permitieron a los hebreos salir de sus dominios a celebrar la fiesta.
a pesar de las señales que Dios le daba al faraón por medio de las distintas plagas. Ustedes saben que cada vez que el faraón decía que no, al otro día aparecía una plaga. Y sabemos que la plaga fue, el río un día amaneció, todo el mar se convirtió en sangre, no podían tomar agua porque todo estaba convertido en sangre. Y ahí el faraón le decía a Moisés, mira, órale a tu Dios que quite esto y te dejo soltar el pueblo. Entonces venía, Dios quitaba la aflicción y después el faraón decía, no, no lo voy a soltar. Y ese dimi direte y ese pulseo que tenía el faraón con Moisés hizo que el pueblo de Israel viera que el mismo Yahweh, el mismo Dios de Moisés, era un Dios legítimo, porque todo lo que decía Moisés, Dios lo ejecutaba, pero no era porque Moisés lo decía, era porque Dios le decía a Moisés lo que él iba a ejecutar. Entonces, Dios dio instrucciones a Moisés para que la comunidad realizara un sacrificio de Pascua. Al atardecer, él le dijo, mata un cordero, un cabrito de 1 año, que sea macho, que sea sin defecto, y se rociará con su sangre las jambas y el dintel de la puerta de sus casas. De noche se comerá la cena de la liberación y el cordero y el pan asimo, los pies calzados, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue exactamente lo que el pueblo del Señor hizo a través de Moisés. Dios dio esas instrucciones. Eso está en Éxodo 12:27, donde dice, es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor sabía que iba a lanzar una plaga y era que la muerte se iba a llevar todos los hijos primogénitos de aquel lugar porque había un faraón resistente a la voz de Dios. Siempre que hay alguien que se opone a la voz de Dios, no quiere escuchar la voz de Dios, siempre va a haber una plaga, siempre va a haber algo que Dios va a permitir en su vida para que su corazón o se endurezca más o empiece a aflojar. En el caso del faraón, aflojaba y luego se endurecía más. Entonces el pueblo hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Puso sangre en los dinteles de las puertas para que cuando esa noche, que ya el pueblo de Israel sabía, porque Moisés Dios le había hablado y se lo había comentado, Moisés le dio que estuvieran todos dentro guardaditos a lo que pasaba el espíritu de la muerte, y confiaron porque obedecieron. Es la importancia de obedecer a Dios, porque cuando tú obedeces a Dios, tú te sientes tranquila, te sientes tranquilo, que puede estar allá afuera, la muerte puede estar allá afuera, todo cayéndose el mundo, pero a ti no llegará. Y donde se cumple la palabra, que harán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque no van a llegar, porque no es porque tú no quisiste que llegaran, es porque tú obedeciste. Ellos mataron el cordero, fueron fieles a lo que Dios dijo, le pusieron la sangre a los tinteles y porque obedecieron, libraron a sus hijos de la muerte. Entonces, más tarde, aquí lo dice, el Señor que herirá de muerte a los primogénitos de los egipcios, pasará de largo o se saltarán las puertas de los hebreos marcadas con la sangre del cordero. De allí es que sale el significado del término Pesach, que significa saltear, pasar por alto. O sea, la muerte pasó, pero pasó por alto de algunas casas que no entró porque estaba la sangre del cordero. Por eso es que es tipificación de un cordero más adelante humano que se llama Yeshua. ¿Lo estamos entendiendo? A ver, quiero leerlos aquí en el chat. Samael, mi hermano. Shalom, ajá. Muy bien, excelente, muy bien, gracias Claudia, gracias Perky, gracias Rosa, gracias Pastor, amén. Muy bien. De ahí es que sale el significado de la terminología del Pesach. ¿Qué significa saltear? Pasar por encima. Ya que el ángel de la muerte enviado por Dios salteó la casa de los hijos de Israel, eso está en Éxodo 12:27. Moisés le habló al faraón y endureció su corazón. Aquí está en Éxodo 8:15. Pero viendo el faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. O sea,
Cuando le dio reposo es que Dios le quitaba la aflicción de las plagas. Y él volvía, se relajaba y se echaba para atrás y no soltaba el pueblo. Y volvía a aparecer a Moisés, oye, ¿cuándo vas a soltar el pueblo? Que Yahweh quiere que lo suelte porque quiere celebrar fiesta con mi Dios y mi pueblo. ¿Cuándo lo vas a soltar? Y él decía, no, no lo voy a soltar. Y volvió otra plaga. Y tan pronto le pedía a Moisés que le hablara con su Dios, con el gran yo soy, que quitara la plaga, volvía y se confiaba. Esto es lo que está pasando aquí. Entonces, en el Éxodo 8:32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9:34, y viendo el Faraón que la lluvia había cesado, pecó aún más y endureció su corazón, él y sus siervos. O sea que cada vez que pasaba una plaga, él se endurecía más. ¿Y qué pasó? Que llegó el gran momento donde el Señor dijo, bueno, este hombre tiene un corazón demasiado de duro, vamos a permitir que la muerte llegue y que se lleve los primogénitos. Pero como ya había sangre, había obediencia en la casa de Israel, ¿qué pasó? Que la muerte no tenía autoridad pasar en ciertas cabañas donde había sangre como evidencia de la muerte de un inocente llamado Cordero. Por eso es que se llama pesar, pasar por alto. La muerte pasó por alto y no tocó a los hijos de Israel. Pero lamentablemente el hijo primogénito del faraón, por la dureza de su corazón, lo tuvo que ver morir. Eso tengo en Éxodo 11:5-6. Y se morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, ¿verdad? Ahí es donde lo dice. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Entonces ahí fue que entonces dejó salir el pueblo empezó a cruzar hacia el otro lado. Y vean cómo había oposición, porque al final lo que están viendo es prácticamente posición del enemigo que no quería que el pueblo cruzara al otro lado. Pero esto es espiritual, esto es una foto espiritual. Así que los panes que se comen en esta fiesta de Israel, que cada año en esta fiesta se celebra y conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto, la fiesta de los panes ácimos, así es que se llama, según la Pascua. Y está en Levítico 23:5, donde se dice que durante estos 7 días de la fiesta estaba prohibido comer pan con levadura, porque la levadura era símbolo de corrupción y del pecado, terminología de Egipto. Y también en la fiesta de los ácimos estaba significado Cristo como pan de vida. Por eso es que Señor Yeshua, cuando hace referencia, cuando es tentado por Satanás en el desierto, que le dice, si eres el Hijo de Dios, permite que esas piedras se conviertan en pan. Y él dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él decía que también él era el pan de vida. ¿Ves? Entonces, en la fiesta de Ácimo también significa Yeshua como el pan de vida, cuando también está reunido con sus discípulos y está en la última cena y dice, quien come de este pan, come de mi cuerpo. Entonces, no está sometido a la corrupción, porque Yeshua no estaba sometido a la corrupción. Al contrario, él es el germen de la vida eterna, pues el que come este pan vivirá eternamente. Juan 6:58, lo vemos aquí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres. Cuando habla de vuestros padres se refiere a los que murieron en el desierto, cuando salieron de Egipto, que el Señor los sacó de esclavitud. Muchos de ellos murieron allí. Dios le proveía el pan, Dios le proveía con los cuerpos comida, alimento, pero aún así murieron sin ver la tierra prometida por sus pecados. Por eso es que él dice aquí en el Juan 6:58, este es el pan que descendió del cielo, refiriéndose a Yeshua, no el que como comieron vuestros padres, porque era del cielo que caía maná y murieron, sino que el que come de este pan vivirá para siempre. En otras palabras, cuando tú recibes a Yeshua en tu vida, tú estás comiendo de su pan. No vas a morir. Entonces los panes de ácimo
a la repentina orden de salida, prácticamente, según la tradición de los panes ácimos, matzot, que también caracteriza la fiesta del tiempo que no alcanzó para cocer en los hornos el acostumbrado pan de cada día. Recuerden que cuando Moisés, el faraón, le dijo, mira, llévate tu pueblo, o sea, tuvieron que salir de salida de emergencia. No le dio tiempo a terminar de cocinar los panes a la familia. Y yo quiero que sepa, amado, el pueblo de Israel no eran 200 personas, no eran 500 o 1000 personas, eran 6.5 millones de habitantes, según escritos rabínicos. O sea, no eran 2 o 3 personas, ni crean que eran 1000 o 10.000 o 100.000 o medio millón, no, eran 6.5 millones aproximadamente. Entonces, salieron de emergencia, no pudieron terminar de cocinar la levadura del pan y tuvieron que dejar la masa al sol para que se cociera del calor de este, pero resultaron que se convirtieron en galletas chatas y sin fermentar. El recuerdo de los cuales se come hasta el día de hoy. Por eso es que muchos de los judíos comen en esta temporada, en esta semana, más que solamente este tipo de galletas chatas sin levadura, ¿verdad? Entonces, las tradiciones de Mazot de Pesa durante los 7 u 8 días de fiesta es lo que prácticamente se celebra, ¿verdad? En memoria de aquella tarde que tuvieron que salir corriendo para irse lejos de Egipto. Entonces, damas y caballeros, es un honor y un placer poder presentar la fiesta de Pesas, Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? La fiesta de los panes sin levadura se puede encontrar en Éxodo 12 del 14 al 17, según está escrito en la Torá. Y dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones. Esto es Dios hablando, escuche bien, esto no fue Moisés, esto fue Yahweh. Este día, o sea, refiriéndose al primer día de esta semana, os será en memoria, o sea, en recordatorio, y lo celebraréis como fiesta solemne. Fiesta solemne es una fiesta que no tiene caducidad. Para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Oiga, mi amado, ¿quién soy yo para decirle a Dios que yo no voy a celebrar esto porque esto es para los judíos? ¿Ok? Lo celebraréis 7 días, comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere el leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, que eso viene siendo el próximo sábado. Ninguna obra se hará en esos 2 días, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento a vuestras generaciones por costumbre perpetua. Interesante, ¿eh? Está súper interesante. Entonces, cuando habla de generaciones perpetuas, ¿estaremos nosotros incluidos ahí? Vamos a ver, quiero ver los comentarios en el chat. Isela, no te preocupes. ¿Cuál es? Que Dios te bendiga, Chalón, qué bueno verte por ahí. Isela, no te preocupes, que vas a entender, tranquila. Estoy tratando de desarrollarlo de una forma con tranquilidad de que lo puedan entender toditos. Muy bien, Rosa, muy bien, Melissa, muy bien. Excelente. ¿Cuántos días de Shabbat son en esta semana? Shabbat significa día de reposo. No son 7 días de Shabbat, aquí hay algo importante, son 7 días de fiesta. Estos 7 días se celebra la salida de Israel y se celebra también el sacrificio de Yeshua. ¿Por qué?
porque la muerte trajo resurrección. Eso ya mismo lo vamos a explicar. Pero dentro de estos 7 días hay 2 Shabbat especiales que son convocaciones santas. El día 1, que fue el domingo, y el día 7, que viene siendo sábado. Recuerda que en la cultura hebrea, el domingo no es el 7º día. El domingo es el primer día de la semana. Y el día cambia no a las 12 de la medianoche. En la cultura hebrea cambia a las 6 de la tarde, cuando cae el sol. Entonces, este próximo 7º día, tenemos un Shabbat de reposo solemne dirigido a terminar la fiesta de estos 7 días de la salida de Egipto y, qué casualidad que se celebra para la misma fecha, porque así fueron los hechos, la muerte y la resurrección de Yeshua HaMashiach. Así que, ¿qué se debe comer durante estos 7 días? Pan sin levadura, no se puede comer levadura, no puedes haber levadura en la casa, ¿ok? Porque la levadura es tipificación de pecado. Éxodo 12:15, por 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Qué representa la levadura? La levadura representa pecado, la corrupción, la vieja naturaleza. El quitarlo produce limpieza espiritual, es un mandamiento perpetuo, nos toca a todos. Ah, pastor, pero ¿y qué pasa si yo no lo sabía? Tranquilo, para el próximo año lo podemos hacer mejor. ¿Ok? Y hay un montón de alimentos que se comen sin levadura. Se pueden comer ciertas carnes que sean kosher con ciertas galletas, ciertos panecillos que no tienen levadura. Y amado, créanme que son 7 días y pasan rápido. Sirve como para un ayuno y para perder peso, mientras agradamos al Eterno. Yo sé que a las chicas que les gusta perder peso les va a encantar esta dieta. Para el año que viene, si quieren, las podemos practicar. Yo se las puedo conseguir. ¿Ok? O sea que esto es un mandamiento perpetuo. Si usted no lo hace, pues, ¿qué pasa si no lo hago? Ya tienes el entendimiento y el conocimiento, pues, el Padre te va a tener paciencia, pero no va a esperar por ti toda la vida. Las consecuencias se van a manifestar. Dice, lo celebraréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. No es opcional. No es temporal. Es un mandato eterno para Israel. Es un mandato eterno para todos nosotros. ¿Cuál es la revelación aquí? Que pesa no es solo una noche, es un proceso de 7 días de limpieza y alineación. Por eso fue que el Eterno dijo que esta semana iba a empezar a trabajar en muchas personas, iba a empezar a contestar algunas peticiones, porque aunque tú no tienes el conocimiento completo, pero tú has decidido comenzar a caminar alineándote con Yahweh, con el Dios de Israel, con el Dios del universo y la tierra, porque no es latino, él no es católico, ni romano, ni griego. Yeshua es judío y Yahweh aprueba, hizo un pacto con el pueblo de Israel. Entonces, es sacar a Egipto dentro de nosotros, sacar la idolatría, sacar las malas costumbres, los malos hábitos. Una semana para conectarnos con Yeshua, para cerrar fuerte. Yeshua es el pan sin levadura. Cuando tú aceptas a Yeshua, espiritualmente Él es tu pan espiritual sin levadura, sin pecado, sin corrupción. Por eso empieza, se quita la levadura, se come lo puro, porque el pueblo redimido no puede seguir viviendo con mezcla. Ahora bien, Yeshua murió el día 15, que fue ayer, porque dio ayer, porque antes de las 6 de la tarde era 15, ya cambió según la cultura hebrea, después de las 6 de la tarde y cayó la noche, ya hoy es 16. Él murió el día 15, en la hora tercera, después de las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde, 7, 8, 9. Interesante, ¿verdad? Y luego, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Ahí se cumple Marcos 15:25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Entonces,
Marcos 15:34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Murió a las 3 de la tarde. Interesante, ¿eh? Muere a la tercera hora del día. Luego, después de las 12 ya caen tinieblas. Y en la hora sexta se oscurece por completo todo, una tiniebla completa, porque Yeshua expira a las 3 de la tarde. ¿A qué hora fue crucificado Yeshua? Según Marcos 15:25, era la hora tercera cuando le crucificaron, la hora tercera durante el día, 9 de la mañana. Según el contexto hebreo, desde las 6 de la mañana. ¿A qué hora murió? A las 3 de la tarde. Murió antes del Shabbat. Evangelio de Juan 19:31 dice, porque era la preparación para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el Shabbat, pues aquel Shabbat era de gran solemnidad. En Israel se estaba celebrando el Shabbat de esta semana. Se estaba celebrando la salida, se estaba celebrando la semana de la Pascua. Entonces esto confirma que murió antes de que comenzara el Shabbat. Fue sepultado rápidamente antes de la puesta del sol. Resucitó en Shabbat. ¿Sí o no? Aquí es donde muchos se confunden, pero mira bien. El Evangelio de Mateo 28:1 dice, pasado el Shabbat, al amanecer del primer día de la semana vinieron al sepulcro. Evangelio de Marcos 16:2 dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. O sea, que ellos fueron el domingo, amaneciendo el domingo, y ya él no estaba. Ya el cuerpo no estaba. Entonces, ¿qué pasó realmente aquí? La Biblia no especifica que resucitó en Shabbat. Lo que sí dice es, y hay otros libros rabinos que le quitaron a la Biblia, que sí especifica que sí resucitó en Shabbat. Sigue echándole ojo. Cuando llegaron el domingo temprano, ya Yeshua había resucitado. Hay dos posturas. El cristianismo tradicional dice que resucitó el domingo en la madrugada, según la costumbre hebrea, y esta es la que yo favorezco, resucitó al final del Shabbat, sábado al anochecer. Y cuando llegaron el domingo, ya no estaba. Conexión profética poderosa, murió en Pesach, cordero sacrificado, estuvo en el sepulcro durante panes sin levadura y resucita en conexión con primicias. O sea, que resucita en conexión con primicias. No lo encontraron resucitado, lo encontraron ya resucitado. Mírelo aquí. Mateo 12:40 dice, porque como Jonás, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que cuando él muere terminando el día del miércoles, jueves el primer día, viene el segundo día y se levanta en el sábado en el Shabbat, casi terminando para empezar el domingo. Esta es la señal de que él se levantó en Shabbat. Pero ¿dónde estuvo el Mesías esos 3 días que estuvo sin resucitar? Aquí lo dice Mateo 12:40, porque así como Jonás estuvo exactamente esa misma cantidad de días en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Donde Yeshua dijo que no lo tocaran. Cuando resucitó se encontró a María de frente. Y Yeshua le dijo, no me toques. Eso está en Juan 20:17. Porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Por qué cuando en este evento, Juan 20:17, Yeshua ya resucita, se le encuentra de frente a María y ella lo quería como abrazar y Yeshua dijo, no me toques? ¿Por qué? Porque estaba puro. Y él iba a presentarle una ofrenda a Yahweh, que son las primicias. Exactamente el día de Shabbat que se celebra las primicias.
Interesante. O sea, Yahweh todo lo tenía planificado con su hijo. ¿Qué significa esto? Aquí hay que ver la revelación que está buscando. Yeshua había resucitado, pero aún no había subido el Padre. ¿Dónde entra lo de las primicias? Esto te conecta con la Torah, en Levítico 23, 10, 11, que para exactamente esa misma fecha, esa misma semana, el sacerdote le decía al pueblo, traigan una gavilla por primicia, una gavilla como una galletita, para presentársela a Yahweh, para ver si ese regalo Yahweh lo aceptaba para perdonar sus pecados en conmemoria de los pecados que hicieron en el becerro de oro cuando quebrantaron el corazón de Dios. Dios dio esas normas de sacrificio. Y el sacerdote, la Mesías, en el lugar santísimo dentro de la cabaña, el lugar santísimo donde único podía entrar el sacerdote una vez al año para llevar toda la iniquidad del pueblo de Israel, y se la presentaba a Yahweh para ver si Yahweh lo aceptaba, igual que los sacrificios del cordero y todos estos sacrificios. Por eso fue que él le dijo, no me toques, porque voy al Padre a hacer exactamente la misma función de real sacerdote que una vez al año iba a poner en marcha los sacrificios, las galletas capilla del pueblo para ver si Yahweh la aceptaba. O sea que él muere, resucita en Shabbat, en la fiesta de las primicias, está puro, va a subir con el fruto que son las primicias para presentárselo al Padre. ¿Cuáles son esos frutos? Ya mismo vas a saber cuáles eran esos frutos. En Pesaj se sacrificaba el cordero, luego venían las primicias. Exactamente en el día que resucitó el Mesías, en Shabbat. O sea que Yeshua califica como el Mesías porque él cumplió todo en la Torah. Murió como el cordero, resucitó como las primicias, él era la ofrenda, y los frutos que él llevó, ya mismo vas a saber que esto se conecta en la Torah, Levítico 23, 10, 11, con el sacerdote, con los sacrificios, la ley mosaica de sacrificio. ¿Por qué ya no se hacen? Porque a Yeshua lo sustituyó, porque él se convirtió en el cordero, pero también en el sacerdote. La confirmación de todo esto está en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 15, 20. Más ahora el Mesías resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es un hecho. O sea, él es la primicia más importante porque resucitó, pero él lleva ahora los frutos al Padre. Por eso es que no lo podían tocar. ¿Por qué no lo podían tocar? Yeshua estaba en estado de ofrenda santa, como la gavilla de primicia debía ser presentada primero al Padre. Antes de eso no podía ser tocado o apropiado humanamente. No era que María no podía tocarlo, era que los frutos y él como primicia no habían sido todavía presentados ante Yahweh. Pastor Dani, ¿pero qué fruto es lo que usted está hablando? Él es la primicia, pero ¿qué fruto está hablando? ¿Dónde fue Yeshua esos 3 días como Jonás, donde habla Mateo, que estuvo en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches? Fue al infierno, fue al Seol. Abra su entendimiento, porque lo que va a recibir aquí de nadie se lo ha explicado. Nadie se lo ha explicado. Recuerde algo. Hay cosas que usted puede estar de acuerdo y hay cosas que quizás no puede estar de acuerdo, pero yo te voy a decir lo que Yahweh está de acuerdo. Esta enseñanza es hebrea, no la puedes analizar en una mente religiosa. Tienes que tener las clases de raíces hebreas desde la clase 1 hasta la clase 30, que vamos ya avanzando en la clase 25, 26, para poder entender el misterio. Por eso te invito a estudiar conmigo. Yeshua bajó al Seol. ¿Qué pasaba con toda la gente que moría
en pecado, se perdían. ¿Y cómo les contaba para salvación? Por la fe. Abraham obedeció a Yahweh cuando Yahweh le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, que yo te mostraré. Y él obedeció y se fue al desierto. Y dice la Biblia que Abraham le contó por fe para salvación. A Noé le contó por fe cuando obedeció y creó el arca. También se salvó, porque de la única forma que te salvaba era que Yahweh tuviera misericordia de ti y que tú obedecieras dentro de una orden que Yahweh te permitiera dar una instrucción. Las demás personas se perdían. Los que rechazaban la Torá, los que rechazaban las instrucciones del Eterno. Y Yeshua fue y descendió, bajó a las profundidades del infierno. Pero esta vez no fue como derrotado, descendió en victoria. Por eso es que en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Lo leemos y pensamos que esto es para nosotros. Sí, es para nosotros, pero quien lo está escribiendo, Lucas, que era un médico de aquel tiempo, uno de sus discípulos, Lucas escribió que Yeshua, cuando bajó a la profundidad del infierno, fue a libertar los cautivos. No sé, que se llevó toda esa gente que se perdió. No. Había una cautividad. Aunque te salvabas, estabas en una parte del Seol llamado el seno de Abraham, que estaban dormidos los que se morían en fe, que morían en obediencia, sin sufrimiento. Los otros están en la otra parte de condenación. Primera de Pedro 3:18 al 19 dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó los espíritus encarcelados. ¿A quién se está refiriendo Pedro aquí? Que él bajó a las profundidades a predicar, a llevar la exhibición de que él era el que muchos de ellos, cuando estuvieron vivos, rechazaron, porque Moisés mismo habló de Yeshua. Él fue el mundo espiritual. Al mundo espiritual los visitó y había espíritus en prisión y hubo proclamación de victoria. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo 27, 52, 53. Esto no está hablando de la segunda venida del Señor. Según la Torá, está hablando de este evento. Sabemos que va a haber otro evento, que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero está hablando de los que estaban dormidos, esperando que Yeshua fuera a rescatarlos. Esto es poderoso, amado, porque Yeshua no solo los visitó, hubo una manifestación de liberación. Los frutos eran quienes dormían esperando la promesa, como Abraham, Isaac y Jacob, que estaban en el seno de Abraham. Cuando Yeshua muere, se rompió el Seol por la mitad de los salvados y los no salvados. Segunda de Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Esto es profético. Jesús o Yeshua vino a liberar no solo en la tierra, también en lo espiritual. Por eso es que ahora yo puedo orar por alguien y romper ataduras espiritualmente, aunque la persona esté viva físicamente, está muerta espiritualmente, pero tengo la autoridad a través de reclamar el nombre de Yeshua, porque Yeshua lo conocen en todas partes, en el cielo, en la tierra y en el Seol. Volvemos a lo mismo. No era que María no podía tocarlo, era que los frutos no habían sido presentados. Aún no he subido el Padre, le dice él a María. Las primicias fueron presentadas ante el Padre. Todas esas personas que estaban y habían muerto en fe
fueron ascendidas. Esa no era solo historia, era una profecía. Cada detalle apuntaba a Yeshua. La sangre en Egipto es igual a cobertura temporal. La sangre de Yeshua es igual a redención eterna. O sea, la cobertura temporal era que todos los años había que matar una ovejita inocente en representación de la inocencia y de la pureza para que Yahweh perdonara los pecados del pueblo de Israel. Pero con la sangre de Yeshua tenemos acceso a la vida eterna porque esa sangre no tiene caducidad. El ángel de la muerte que pasó por la casa de Egipto significa el juicio de Dios ante la desobediencia, pero la sangre que se puso en los tinteles significaba un pacto de alianza y obediencia donde prohibió el paso de la muerte. En Pesa se celebra el cordero sacrificado, pero también la salida del pueblo de Israel de Egipto. Los panes sin levadura significa sin corrupción y la primicia presentado vivo al Padre. Los frutos que Yeshua presentó eran los justos que estaban esperando en el seno de Abraham. Él no resucitó solo, subió con una cosecha, amado. Te va a costar, pero hay que entender que esto es el significado puro y limpio de lo que está pasando en la Biblia, que quizás la has leído 50,000 veces, pero no la has entendido porque es un libro judío, un libro hebreo, y no puedes entenderlo si estudias teología. Teología es miraísmo del griego y de la filosofía y Platón. Siempre hay algún argumento, algo que puede ser variable, pero la palabra de Dios no tiene contrastes ni tampoco tiene varios significados. ¿Cuántos saben que Dios es claro y Él quiere que entendamos lo que es apoyado por Él? En resumen, Yeshua es el pan sin levadura, sin pecado, sin corrupción. Por eso en Pesa se quita la levadura, se come lo puro, porque el pueblo redimido no puede seguir viviendo con mezcla. Por eso he llamado que muchas de nuestras condiciones de enfermedades es porque aunque no sabemos, comemos de todo, nuestro cuerpo gime por la pureza de la santidad que Yahweh estableció para que nosotros la aplicáramos en nuestra vida. Yo puedo ser un águila, pero he estado dominado por un humano que me tiene en una jaula y me corta las alas, y yo nunca he volado. Nací en una jaula, me crié en una jaula, y cuando salgo afuera no vuelo. ¿Por qué? Me cuesta volar porque toda mi vida estuve en cautiverio. Así hace Satanás, corrompe la palabra del Señor para que tú no creas quién tú eres, cómo Dios pagó el precio a través de su hijo Yeshua. ¿Qué significa esa sangre? ¿Qué hizo Yeshua 3 días en el Seol? ¿Qué ha pasado? ¿O qué pasa en el mundo espiritual cuando yo entro a orar por una persona? Yo no puedo estar orando por cualquier persona, y más cuando estoy en pecado o estoy dándole la espalda al Señor en algún aspecto. ¿Por qué? Porque hay un campo espiritual que sabe y conoce si estás bien o mal, si estás puro o impuro. Ahora que ya sabe esta revelación, esta semana se celebra Pesa, cordero sacrificado. Para decir levadura significa que hay que sacar la corrupción de nuestra vida, sacar la mentira de nuestra vida, sacar la fornicación, el adulterio de nuestra vida, el orgullo, la falta del perdón, el egoísmo, el coraje, la blasfemia, el endurecimiento del corazón para no recibir lo que el Padre nos quiere mostrar. La primicia presenta vivo delante del Padre, es presentarte vivo delante de Yahweh, pero limpio, puro, sin corrupción. Ya sabes que Pesa significa el Cordero del Señor. Los panes sin levadura, sin corrupción, la primicia presentado vivo delante del Padre. Yeshua cumplió todo el calendario profético, amado. Las 3 fiestas de estos 7 días. Él lo cumplió todo, amado. Por eso hoy, que Dios está despertando el entendimiento de esta revelación, quiero que te guardes Mateo 24:31. Y recogeré a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué quiere decir?
que nos recogerá de todos los confines de la tierra donde fuimos esparcidos. Ahora hay una misión, y es que Yahweh, a través de Yeshua, tenemos acceso al Padre. Esas son las buenas nuevas, que tenemos acceso a nuestra salvación a través de Yeshua. Por eso hoy empieza el tiempo profético marcado en el año 2026. Volvamos a la raíz hebrea de la fe en Yeshua HaMashiach. Espero que esta clase te haya traído revelación, te haya hecho entender qué significa esta poderosa semana, por qué es que tenemos que conocer la raíz hebrea, porque improvisando una vida cristiana, declaro esto, declaro lo otro, pero no obedecemos. ¿Obedecer qué? Si no sabemos, no tenemos un mapa. Las raíces hebreas son nuestro brújula. Los mandamientos son nuestro espejo para ver cómo estamos ante Dios. Así que, shalom, shalom. Gracias por estar aquí. Gracias por haber sido parte de esta grabación. Voy a terminar la grabación. Va a estar esta clase disponible en nuestro canal de YouTube para aquellos que quieran después repasarla y volverla a ver.